Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y preparándose para todo lo bueno que está por venir. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, un tema que combina romance, emoción y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Sí, vamos a hablar de Mert y Afra, y de una nochevieja que, según dicen, fue absolutamente inolvidable. Vamos a analizar a fondo ese momento, esa chispa, esa pasión al límite. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas charlas sobre temas que nos apasionan a todos, por favor, denle al botón de suscribirse. Es gratis, no les cuesta nada, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse ya y únanse a esta comunidad que está creciendo cada día. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos y preparemos nuestras palomitas porque vamos a empezar a desentrañar el misterio de esa nochevieja de Mert y Afra. Nochevieja inolvidable, Mert y Afra, pasión al límite y un título que promete, ¿verdad? Pero, ¿qué hay realmente detrás de esas palabras? ¿Qué hizo que esa noche fuera tan especial, tan inolvidable? Para entenderlo, primero tenemos que recordar quiénes son Mert y Afra. Dos personalidades fuertes, dos talentos innegables, dos figuras que juntas incendian la pantalla. Su química es innegable, la tensión entre ellos palpable y su conexión, bueno, eso es lo que vamos a analizar. Durante meses, quizás años, hemos estado viendo esa chispa, ese coqueteo sutil, esa amistad que parecía querer ir un paso más allá. Y luego llegó esa nochevieja. Circulan mil y una historias, rumores, especulaciones. Algunos dicen que la atmósfera era eléctrica, cargada de una energía que podía cortarse con un cuchillo. Otros hablan de miradas intensas, de sonrisas cómplices, de gestos que revelaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y por supuesto, no faltan los que aseguran haber presenciado algo más, algo que confirmaría lo que muchos sospechábamos. Pero, seamos honestos, ¿qué sabemos realmente? A menudo, lo que vemos en las pantallas, lo que leemos en las noticias, es solo una pequeña parte de la historia. La verdad, la verdadera conexión entre Mert y Afra, solo la conocen ellos. Sin embargo, eso no nos impide teorizar, imaginar y, por qué no, soñar un poquito. Imaginen la escena, la cuenta atrás para el año nuevo, las luces parpadeando, la música sonando a todo volumen. Y en medio de todo ese bullicio, dos personas, Mert y Afra, se encuentran. Sus miradas se cruzan, una chispa enciende la noche y por un instante el tiempo se detiene. ¿Qué se dijeron? ¿Qué sintieron? ¿Fue solo un momento fugaz o el comienzo de algo más grande? Los expertos en lenguaje corporal analizan cada fotografía, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas. Un toque de manos que dura más de lo normal, una sonrisa que llega hasta los ojos, una mirada que lo dice todo. Detalles sutiles que para algunos son la prueba irrefutable de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Pero también están los escépticos, los que insisten en que todo es una estrategia de marketing, una forma de mantener a los fans enganchados. Argumentan que las relaciones públicas son expertas en crear este tipo de situaciones ambiguas, que juegan con nuestras emociones y nos hacen creer lo que queremos creer. Y tal vez tengan razón. Tal vez todo sea una ilusión, una fantasía creada por nuestras propias expectativas. Pero, ¿qué tiene de malo soñar? ¿Qué tiene de malo imaginar que dos personas que se complementan tan bien en la pantalla también podrían tener una conexión especial fuera de ella? Yo creo que la magia de Mert y Afra reside precisamente en esa ambigüedad, en esa posibilidad de que haya algo más, en esa chispa que nos hace creer en el amor. Y esa nochevieja inolvidable, independientemente de lo que realmente sucedió, se ha convertido en un símbolo de esa posibilidad, en un recordatorio de que a veces, la realidad puede superar a la ficción. Pero, ¿cuáles son las pruebas? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque las pruebas como tales no existen. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones oficiales, no hay nada que confirme al 100% que entre Mert y Afra hay algo más que una amistad. Sin embargo, las redes sociales están llenas de pequeños detalles, de indicios, de pistas que alimentan la especulación. Fotos tomadas por fans en las que aparecen juntos, riendo y compartiendo momentos especiales. Comentarios en Instagram que parecen tener un doble sentido.
Reacciones a publicaciones que sugieren una conexión más profunda. Pequeños detalles que, sumados, crean una narrativa que muchos quieren creer. Y luego están las entrevistas. Mert y Afra siempre han sido muy cuidadosos a la hora de hablar de su relación. Evitan las preguntas directas, responden con evasivas, y nunca confirman ni niegan los rumores. Pero a veces, en medio de una frase, en el tono de su voz, en una mirada fugaz, se percibe algo que va más allá de la simple cortesía profesional. Y es que al final, el misterio es parte del encanto. Si Mert y Afra confirmaran su relación, la magia se desvanecería. La fantasía se convertiría en realidad, y el sueño dejaría de serlo. Por eso quizás prefieren mantener las cosas en un terreno ambiguo, donde cada uno pueda interpretar la historia a su manera. Pero volviendo a esa Nochevieja inolvidable, me imagino que la presión debió ser enorme. Todo el mundo pendiente de ellos, esperando un gesto, una señal, una confirmación. Y ellos conscientes de esa presión, intentando navegar por la noche de la mejor manera posible, sin alimentar los rumores pero tampoco sin decepcionar a sus fans. Una tarea nada fácil, sin duda. Y es que en el mundo del espectáculo, la vida personal se convierte en un espectáculo público. Cada movimiento, cada gesto, es analizado, interpretado y juzgado. Y cuando se trata de dos figuras tan populares como Mert y Afra, la lupa se vuelve aún más implacable. Pero al margen de la presión mediática, al margen de los rumores y las especulaciones, lo que importa es lo que ellos sientan. Lo que importa es si, en medio de todo ese caos, encontraron un momento de conexión, un instante de complicidad, una chispa que encendió la noche. Y aunque nunca lo sabremos con certeza, podemos imaginar que esa Nochevieja fue, al menos, especial. Que fue una noche llena de emociones, de expectativas, de sueños. Una noche que, independientemente de lo que realmente sucedió, quedará grabada en la memoria de todos los que seguimos de cerca la historia de Mert y Afra. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Mert y Afra nos enseña que el amor, en todas sus formas, es un misterio. Que a veces las cosas no son lo que parecen, y que la verdad puede ser más compleja de lo que imaginamos. También nos enseña que la presión mediática puede ser abrumadora, y que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de su vida personal. Y por último nos enseña que soñar es gratis, y que no hay nada de malo en imaginar que dos personas que nos gustan juntas puedan tener una conexión especial. En definitiva, la historia de Mert y Afra es una historia de amor, de amistad, de especulaciones y de sueños. Una historia que nos engancha, nos divierte y nos hace creer en la magia del cine y de la televisión. Y esa Nochevieja inolvidable con su carga de misterio y emoción, es solo un capítulo más de esta fascinante historia. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado, teorizado, imaginado y soñado con la Nochevieja inolvidable de Mert y Afra. Hemos explorado los rumores, las pruebas y las especulaciones que rodean su relación. Y al final hemos llegado a la conclusión de que, independientemente de lo que realmente sucedió, lo importante es que su historia nos sigue emocionando y nos sigue haciendo creer en el amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí, y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados por la historia de Mert y Afra. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que entre Mert y Afra hay algo más que una amistad? ¿Cuál es su teoría sobre esa Nochevieja inolvidable? ¿Qué creen que sucedió realmente? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden, suscribirse es gratis, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Denle a me gusta, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, Nochevieja inolvidable Mert y Afra, pasión al límite, un análisis profundo asterisco asterisco. Bien, volvamos a esa Nochevieja que sigue dando que hablar.
Porque no es solo una noche, es un catalizador, un punto de inflexión en la percepción pública de la relación entre Mert y Afra. Para apreciar plenamente la magnitud del evento, necesitamos situarlo en el contexto de sus carreras y su trayectoria conjunta. Mert, con su carisma arrollador y su mirada penetrante, ha sido un imán para las audiencias desde sus inicios. Su versatilidad como actor le ha permitido encarnar desde el galán romántico hasta el antihéroe atormentado, siempre con una autenticidad que traspasa la pantalla. Afra, por su parte, es una fuerza de la naturaleza. Su talento innato combinado con una dedicación implacable, la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de su generación. Su presencia es magnética, su interpretación siempre matizada y profunda. Cuando estos dos talentos se unieron en un proyecto, la química fue instantánea. La crítica alabó su trabajo conjunto, destacando la sinergia y la conexión palpable entre ellos. Pero más allá del éxito profesional, fue la respuesta del público lo que realmente llamó la atención. Los fans, ávidos de romance y de historias que les hagan vibrar, se enamoraron de la pareja. Crearon comunidades online dedicadas a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Mert y Afra. Los foros se llenaron de teorías, de fanfics, de montajes fotográficos que celebraban su supuesto romance. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de marketing, o al menos, la percepción de la misma. ¿Hasta qué punto las productoras y los representantes de los actores alimentan esta fantasía? Es una pregunta legítima. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es un activo valiosísimo, y una pareja atractiva puede generar un enorme interés en un proyecto. Sin embargo, reducir la conexión entre Mert y Afra a una simple estrategia publicitaria sería un error. Hay algo más profundo, algo que no se puede fabricar. Es esa chispa, esa tensión latente que se percibe en cada escena que comparten. Es la forma en que se miran, la forma en que se hablan, la forma en que se complementan en la pantalla. La Nochevieja se convirtió, por tanto, en un escenario perfecto para que esta dinámica alcanzara su punto álgido. La expectativa era palpable. Los fans esperaban una confirmación, una señal que validara sus sueños. Los medios de comunicación estaban al acecho, listos para capturar el momento decisivo. Según fuentes cercanas, la fiesta donde se encontraban Mert y Afra era un evento exclusivo, reservado para la élite del mundo del espectáculo. La atmósfera era sofisticada, con música en vivo, champán y un ambiente festivo. Mert y Afra llegaron por separado, lo que ya generó cierta decepción entre los fans que esperaban verlos juntos desde el principio. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cosas empezaron a cambiar. Testigos presenciales afirman que Mert y Afra se encontraron en un rincón más apartado del salón. Intercambiaron algunas palabras, rieron juntos y, en un momento dado, se tomaron de las manos. Fue un gesto breve pero significativo. Suficiente para desatar la euforia entre los presentes y, por supuesto, en las redes sociales. Las fotos y los vídeos tomados con teléfonos móviles se viralizaron rápidamente. Los expertos en lenguaje corporal, como mencioné antes, se lanzaron a analizar cada detalle. La inclinación de sus cuerpos, la dirección de sus miradas, la duración del contacto visual, todo fue sometido a un escrutinio exhaustivo. Algunos interpretaron el gesto como una prueba irrefutable de romance. Otros, más cautelosos, lo consideraron una simple muestra de amistad y camaradería. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Mert y Afra sientan una atracción mutua, una conexión especial que va más allá de la simple amistad. Pero también es posible que sean conscientes de la presión mediática y que prefieran mantener su relación en un terreno ambiguo para proteger su privacidad. Lo que sí es cierto es que la Nochevieja fue un éxito mediático para ambos. Su popularidad se disparó y los rumores sobre su romance no hicieron más que alimentar el interés del público. Los proyectos que protagonizaron juntos posteriormente se beneficiaron de esta atención, y la pareja se consolidó como una de las más queridas y aclamadas del momento. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Veremos algún día una confirmación oficial de su relación? Es difícil saberlo. En el mundo del espectáculo, las reglas del juego cambian constantemente, y las decisiones personales a menudo se ven influenciadas por factores externos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, admirando su química en la pantalla y, por qué no, soñando con la posibilidad de que su historia de amor trascienda la ficción. Porque al final, la magia del cine y de la televisión reside precisamente en eso,
en la capacidad de transportarnos a mundos imaginarios y de hacernos creer en lo imposible. Y esa Nochevieja inolvidable con su carga de misterio y emoción, seguirá siendo un símbolo de esa posibilidad, un recordatorio de que a veces, la realidad puede superar a la ficción. Una noche que, independientemente de lo que realmente sucedió, quedará grabada en la memoria de todos los que seguimos de cerca la historia de Mert y Afra. Y en la nuestra, la de sus fans, que anhelamos un felices para siempre, aunque sea detrás de las cámaras. Porque, seamos honestos, ¿quién no ama un buen romance? Y si ese romance además está envuelto en un halo de misterio y especulación, pues mejor que mejor. La historia de Mert y Afra es, en definitiva, un culebrón en la vida real, con todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. Y que así sea. Finalmente es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Mert y Afra son personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Aunque nos guste especular y fantasear con su relación, debemos ser conscientes de que nuestras opiniones y comentarios pueden tener un impacto en sus vidas. Por eso es fundamental abordar este tema con sensibilidad y respeto, evitando juicios precipitados y valorando su trabajo por encima de todo. Porque al final, lo que realmente importa es su talento y su capacidad para emocionarnos con su arte. Y eso, nadie se lo puede quitar. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos soñando con su romance, pero hagámoslo siempre con respeto y consideración. Porque al fin y al cabo, todos merecemos un poco de magia y de ilusión en nuestras vidas. Y la historia de Mert y Afra con su Nochevieja inolvidable y su pasión al límite, nos ofrece precisamente eso, una dosis de magia y de ilusión para alimentar nuestros sueños. Y desde luego material para muchos, muchos vídeos más. Así que no se pierdan los próximos. Suscríbanse al canal.